está cumpliendo, ese sentir de ver cómo Dios lo va levantando junto con su esposa, juntos caminando de la mano de nuestro Señor. Hoy en esta mañana nos van a predicar, no sé si juntos o solamente Él, pero al hablar todo lo que está en nuestro proyecto es porque somos hermanos en Cristo. Él es pastor de los jóvenes en su congregación. Juntos los dos llevan a los jóvenes a conformar un equipo poderoso en las cosas del Señor. Bueno, recibamos con un fuerte aplauso a Daniel Cervantes y a su esposa Mónica. Un aplauso bien fuerte, mis hermanos. Anímenlos, por favor. Ellos están aquí y nos van a ministrar la palabra. Y yo sé que en el camino nos vamos a encontrar en ese lugar. Ellos también van a estar invitados para el momento cuando podamos decir, ya está algo construido para la obra del Señor, y los vamos a invitar, claro que sí. Que el Señor les bendiga. Gracias, Daniel, por estar aquí. Gracias, Moni. Muchas gracias. Buenos días a todos. Le voy a dar el micrófono a mi esposa un minuto, ¿verdad? Que las mujeres hablan mucho, no sé si en tu casa sea así, pero en mi casa mi esposa habla mucho. Yo le digo, bueno, yo te escucho mientras tú hablas, así que… Bueno, pues a mí me da gusto cada vez que nos invitan aquí a Ríos de Bendición, me emociona, y porque desde que recibimos la invitación me la paso orando para poder ser bendecida y poder bendecir. Me da mucho gusto estar aquí en casa, porque nosotros nos sentimos también parte de Ríos de Bendición. Gracias por la invitación, Dios les bendice mucho, y traemos también saludos de la iglesia Nacer de Nuevo para el pastor y para toda su iglesia. Gracias. Quiero invitarte a que te pongas de pie, por favor. Aleluya. Y te volteas con la persona que está a la derecha o a la izquierda, atrás o adelante, y le preguntes en esta mañana, ¿cómo estás? Dile, pregúntale, ¿cómo estás? Muy bien. Y ahora quiero invitarte a que abras tu escritura en el Evangelio de Juan, por favor. Así de pie, por favor. Juan 4. Juan 4, verso 23. Y yo sé que están en esta serie de crecimiento adoradores y vamos a continuar aprendiendo la palabra del Señor. ¿Cuántos quieren seguir aprendiendo? Amén. Cuando lo tengas me puedes decir amén, o ya lo tengo, para que podamos leerlo juntos. Dice Juan 4:23, mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Señor, te damos gracias en esta mañana, Padre, porque sabemos que tu presencia está con nosotros. Te damos gracias porque sabemos que tu palabra es lumbrera para nuestros pies. Y hoy estamos aquí, Señor, porque tu palabra es alimento para nuestro ser. Y queremos que tu palabra nos llene de fuerza, de gozo, de alegría. Y sobre todo, Señor, que no solamente seamos oidores, sino que seamos hacedores de tu palabra. Señor, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos pueden decir amén? Puedes tomar tu lugar, por favor. La palabra de Dios nos dice que Dios está buscando verdaderos adoradores, lo cual quiere decir que también puede haber falsos adoradores. Y tenemos que entender esto porque la palabra de Dios dice, y quiero enfocarme en el verso 24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Di conmigo, es necesario
Dilo más fuerte. Es necesario que adore. Y hay dos palabras que nosotros estamos viendo en esta parte. La primera es adoración en espíritu. Y esto solamente se va a formar, o nosotros lo vamos a poder entender, si hemos nacido de nuevo, como Jesús lo dijo en Juan 3:3. De cierto te digo que si nacieres de nuevo, podrás ver el reino de Dios. Esto no es físico, es un nuevo nacimiento. Es cuando una persona viene al Señor Jesús y le reconoce como Señor y Salvador, se arrepiente de todos sus pecados y entonces viene un nuevo nacimiento. Esto es un nacimiento que viene en el Espíritu. Esto, si recordamos, se lo estaba mencionando Jesús a Nicodemo. ¿Y si recuerdan lo que Nicodemo dice? ¿Cómo entonces yo voy a regresar al vientre de mi madre? Jesús le dice, no, esto tiene que ser en el Espíritu. Y cuando tú naces en el Espíritu, entonces comienzas a tener una vida espiritual y comienzas a ser como un pequeño, como un bebé. Te comienzas a alimentar con leche y tienes que ir creciendo, tienes que ir hacia la madurez. Esto va en el tiempo cuando tú y yo vamos conociendo más y más del Señor y vamos estudiando la palabra. Pero todos los que le adoran en espíritu, esto tiene que ver con un nuevo nacimiento, estar verdaderamente arrepentidos, alejados del pecado y buscando la santificación con Cristo Jesús. Entonces tú y yo tenemos que aprender que adorar en espíritu no va a tener tanto que ver con las cosas que nosotros estamos viendo, sino tiene que ver con el nuevo nacimiento y vivir en santidad con el Señor. Y entonces yo voy a comenzar a ser un adorador en espíritu. Muchos de nosotros quizás hemos entendido que la adoración solamente son cantos bonitos. Y muchos otros entienden que la adoración son aquellos cantos lentos que tocamos en la congregación y entonces decimos, si están tocando lento, entonces estamos adorando al Señor. Si estamos tocando rápido, entonces no. Pero quiero que tú puedas abrir tu entendimiento para lo que la palabra de Dios nos enseña y que nosotros podamos entender que la adoración en sí tiene más que ver que solamente cantos y canciones en un lugar como este. La adoración tiene que ver más con una vida entregada al Señor. La adoración tiene que ver con tu diario vivir. Dile a la persona que tienes al lado, tienes que adorar a Dios siempre. Siempre tenemos que estar adorando al Señor, en todo momento. Entonces, ¿qué quieres decir? ¿Que todo el tiempo tengo que estar cantando? Bueno, pues si fuera así, qué bueno, pero precisamente tenemos una vida cotidiana. Muchos de nosotros tenemos un trabajo donde tenemos que laborar durante la semana y probablemente no estás cantando, pero con tus hechos estás adorando al Señor. Con lo que tú estás hablando estás adorando al Señor. Cuando lo que tú estás haciendo, cuando tú eres un ejemplo en tu trabajo, cuando la gente que te rodea dice, ese hombre es íntegro, esa mujer es íntegra, porque hemos visto cómo a pesar de que ha tenido oportunidades para, ¿verdad?, hacer algo indebido, no lo ha hecho, se ha sometido a la autoridad. Y entonces estás adorando al Señor con tu vida. Y entonces pasamos a la segunda parte, que es adorar a Dios en verdad. ¿Cómo voy a adorar a Dios en verdad? Adorar a Dios en verdad implica un aspecto físico en la vida del creyente de no tener doblez. Tristemente, hay mucha gente que llega a una congregación y estando dentro de la congregación canta, levanta sus manos, glorifica al Señor, pero cuando sale de la congregación y llega a su casa se transforma, es totalmente diferente, es otra persona. Y tú dices, ¿qué es lo que pasó? En primero tenemos que entender que debe haber un nuevo nacimiento y estarnos fortaleciendo en la palabra del Señor. Y en segunda, no tener doblez, no ser gentes de doble ánimo, sino permaneciendo siempre en la palabra del Señor. Que tú aprendas a amar a tu esposa, a respetar a tu esposo, a enseñar, a instruir a tus hijos en la palabra del Señor. Y entonces, así como tú eres en el trabajo, seas en la congregación. Porque qué bonito nos vemos, ¿verdad? Todos levantando nuestras manos aquí en la iglesia. Y estamos levantando nuestras manos y cantando al Señor. Pero cuando salimos y llegamos a nuestra casa y hay algo que a lo mejor no estás de acuerdo con tu esposa, ¿cómo lo resuelves? ¿Cómo llegas a ese acuerdo?
O estamos aquí, ¿verdad? Los músicos estamos tocando, estamos cantando y estamos glorificando al Señor, y cuando llegamos a nuestra casa y papá o mamá nos dicen, ve a traer las tortillas, tú dices, gloria al Señor, ¿verdad? Me mandaron por las tortillas, ¿verdad que sí, jóvenes? Aleluya, sí. Ya al rato voy a platicar con sus papás a ver si de veras, ¿verdad? Pero es ahí donde realmente comienza la vida de un adorador. Jesús le hace una pregunta muy interesante en Juan 4, en el verso 16. Jesús le dijo a una mujer samaritana, le estaba haciendo una conversación, un diálogo. Entonces Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Verso 17, respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido. Porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho ¿en qué? Con verdad. ¿Tú crees que Jesús sabía o no sabía lo que estaba sucediendo? Sí lo sabía, pero le lanza, ¿verdad? Para saber si realmente esta mujer iba a hacer una respuesta correcta o iba a mentir. Y la mujer toma la mejor decisión y dice, no tengo marido. Jesús le dice, bien has dicho. ¿Cuántas veces nosotros nos encontramos en esa situación cuando viene una palabra, ¿verdad?, de alguna persona y tú dices, ¿qué es lo que tengo que responder? La verdad. Tienes que responder la verdad. Simplemente la verdad, porque tenemos que caminar en verdad. Juan 17, por favor, más adelante, capítulo 17, verso 17. ¿Cómo nosotros vamos a caminar en verdad? El verso 17 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Necesitamos estar en la palabra del Señor siempre. Nunca alejarnos de los principios y los mandamientos de Dios para nuestra vida, porque solamente así podremos tener éxito. Solamente así podremos tener bendición, estando en los principios del Señor. Tenemos que practicar los mandamientos de Dios. Primera carta de Juan, quiero que me acompañes, por favor. La primera carta de Juan, capítulo 2, verso 4. Gloria al Señor. Dice la palabra de Dios, el que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Podemos venir y decir, yo, ¿verdad?, glorifico al Señor, yo canto bien bonito, pero si no guardamos los mandamientos de Dios y no nos sometemos a la palabra de Dios, entonces dice la misma palabra que nos podemos volver mentirosos. Y no tenemos que ser mentirosos, sino tenemos que permanecer en la luz, tenemos que permanecer en la verdad. Y yo una ocasión escuché un testimonio muy interesante, no sé si tú lo has escuchado en algún momento, pero quiero contártelo porque en una ocasión un varón estaba predicando la palabra de Dios y estaba compartiendo a la iglesia, y en esa situación comenzó a exponer que los cristianos como hijos de Dios tenemos que decir la verdad y que tenemos que ser honestos. ¿Cuántos dicen amén? Tenemos que ser honestos. Y terminó la reunión y se fue a su casa. Al día siguiente este varón tuvo que ir al banco para cobrar un cheque. Al llegar a la ventanilla le dice a la señorita, vengo a cobrar este cheque, por favor. La señorita lo tomó y comenzó a contar el dinero. Comenzó a contar el dinero y se lo entregó. Este varón se dio la vuelta, fue a 2-3 pasos de la ventanilla y comenzó a contar el dinero. Y de pronto se dio cuenta que en ese fajo de billetes había 1,000 pesos de más. Y entonces lo volvió a contar y dijo, hay 1,000 pesos de más. Muchos podríamos haber dicho, la bendición del Señor, ¿verdad? No, mira cómo Dios me bendijo. Pero este varón otra vez, la tercera vez volvió a contar, hay 1,000 pesos de más. No, esto no puede ser así. ¿Qué crees que lo que hizo este varón? Se fue a su casa, ¿verdad? Lo guardó en el colchón. ¿Qué es lo que hizo?
Efectivamente se regresó y le dijo a la señorita: señorita, acabo de cobrar el cheque y aquí está el dinero que usted me dio. Quiero que lo revise, que lo vuelva a contar, porque tengo 1,000 pesos de más y vengo a entregárselos. Y la señorita se sonrió y le dijo: yo sabía, yo le había dado 1,000 pesos de más a usted. ¿Y sabe por qué? Porque el día de ayer yo fui a la congregación donde usted estaba predicando. Y usted estaba predicando que los cristianos son honestos y los que cristianos saben decir la verdad. Y entonces yo quise ver y quise probar si verdaderamente ustedes dicen la verdad. Este varón dijo: ¡wow! Cuando tú haces lo correcto, Dios te va a respaldar y Dios va a estar contigo y Dios te va a fortalecer. Pero necesitamos hacer lo correcto. Un verdadero adorador aprende a adorar en verdad. No tiene doblez. Es tal, así como se muestra con el Señor, así se muestra a su familia, así se muestra a la sociedad, así se muestra en cualquier lugar, y comienza a vivir una vida plena, una vida en libertad, porque Dios nos ha venido a dar vida y vida en abundancia. Y nosotros tenemos que estar viviendo como adoradores en todos los aspectos de nuestra vida. A veces necesitamos sacrificar ciertas cosas. Y quiero llevarte a un ejemplo muy interesante y demostrarte que la adoración no solamente tiene que ver con cantos y con cosas bonitas que decimos, sino también tiene que ver con obediencia. Y quiero que vayas al primer libro de la Biblia, a Génesis, por favor. Génesis 22. En el verso 5. Génesis 22, verso 5. Quiero recapitular un momento. Sabemos que Dios le da una promesa a Abraham y a Sara de que iban a tener un hijo. Ellos ya eran mayores, Dios cumple la promesa y tienen a un pequeño, el cual tenía por nombre Isaac. Y Dios habla con Abraham y le dice: ¿sabes qué? Tienes que entregarme a tu único hijo, al único. Y entonces ve lo que sucede. Génesis 22, verso 5 dice: entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. La primera vez que nosotros encontramos la palabra adorar está aquí, en Génesis 22, verso 5. Y tú te podías preguntar: ¿cómo es que entonces Abraham iba a adorar? Porque él iba a entregar todo lo que tenía, sin reservas y sin condiciones, porque sabía que Dios primeramente había bendecido. ¿Cuántos están bendecidos por el Señor? ¿Verdad que sí? Entonces, cuando Dios te bendice, por agradecimiento nosotros entregamos, por agradecimiento. Pero aquí viene la palabra cuando Dios le habla a Abraham y le dice: me vas a entregar a tu hijo, al único. Y él obedece. Y suena bastante interesante saber cómo lo menciona, porque dice: iremos hasta allí y adoraremos. A veces tenemos que sacrificar ciertas cosas. No sé si muchos de nosotros estamos dispuestos a sacrificar tiempo, porque estamos muy ocupados, tenemos muchas cosas que hacer. Los niños a la escuela, el trabajo, las actividades, y de pronto decimos: ¿y a qué horas vas a adorar al Señor? Recordamos, no solamente que cantes, sino que con tu vida estés adorando al Señor en todo momento, porque a veces nos olvidamos por completo de ser testimonio para la gente que está a nuestro alrededor. Y tenemos que estar pendientes de estar compartiendo la palabra del Señor, de estar glorificando a Dios en todo lo que hagamos. Pero ¿cuántos de nosotros estamos dispuestos a sacrificar un poco de tiempo? A sacrificar a lo mejor cosas materiales. Es un gusto saber que, pastor, van a adquirir el terreno y Dios les permita una construcción donde puedan estar más cómodos. Pero eso se necesita. ¿Qué necesitamos para comprar un terreno? Dinero. Y yo pongo en tu corazón para que Dios toque tu corazón, y así como Dios ya te ha bendecido,
porque aquí sabemos, es la parte que quiero que tú puedas entender. Nosotros no damos para que Dios nos bendiga. Nosotros damos porque Dios ya nos bendijo primero. Yo puedo llegar y decirle: gracias, Señor, porque tú me has dado un trabajo, porque yo tengo un salario, y esto te lo doy por agradecimiento, porque sé que tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Y Dios bendice al dador alegre. Pero es necesario que también con esto aprendamos a adorar a Dios, que también adores a Dios con tu familia. ¿Has pasado tiempo con tu familia adorando a Dios? ¿Cantando a Dios? ¿Cuántas veces fue la última vez, varón, jefe de familia, que tomaste a tus hijos y a tu esposa y le dijiste: esto es lo que la palabra de Dios dice, vamos a orar juntos? ¿Cuándo fue la última vez? ¿Cuándo fue la última vez, mujer, que a lo mejor tu esposo no está, ¿verdad?, en el mismo canal y como que te cuesta trabajo, pero tú sola o con tus hijos te has reunido y les has dicho: hijos, vamos a orar, vamos a clamar a Dios para que tu papá cambie, para que las cosas sean diferentes en la casa? ¿Cuántas veces lo hemos hecho? Muchos de nosotros decimos: vamos a la iglesia a adorar al Señor, cuando la iglesia somos tú y yo. Donde quiera que estamos, somos la iglesia del Señor. ¿En dónde tenemos que adorar? En donde nosotros nos encontremos. Ese es un lugar donde nos congregamos. Pero la iglesia, ahorita que salgamos, ¿dónde irá? Ahí mismo, donde tú estás caminando. Tú eres la iglesia de Cristo. Tú tienes que estar glorificando a Dios en todo momento. Ese es un verdadero adorador. Cantamos y glorificamos al Señor muy bonito. Y estamos canciones muy hermosas donde le decimos: Señor, te entrego mi vida, te ofrezco mi corazón, cambia mi forma de pensar, cambia mi forma de hablar. Pero eso solamente se convierte en repeticiones. Y a veces venimos y cantamos porque ya no sabemos la canción, pero ni siquiera estamos entendiendo lo que nosotros estamos diciendo al Señor. Y Dios quiere que nosotros adoremos en espíritu y en verdad. Y si tú estás diciendo: Señor, te entrego mi corazón, que entonces le entregues tu corazón. Porque llegan circunstancias difíciles en nuestra vida. Hay momentos en los cuales nosotros no entendemos por qué están pasando las cosas. Y quiero llegar a un punto muy importante de esta predicación. Nosotros tenemos una vida diaria, una vida cotidiana, donde sí confiamos en el Señor, donde sí estamos firmes, pero a veces hay circunstancias externas a nosotros que ponen a nuestra vida como en un jaque, como que no sabemos qué hacer. Y entonces es cuando el Señor dice: voy a probar tu corazón. ¿Tú crees que Dios sepa lo que tenemos en nuestro corazón? Entonces, ¿por qué crees que Dios prueba nuestro corazón? Es como cuando tú te ves al espejo. Porque podemos decir: Señor, doblo mis rodillas y te adoro y confío en ti, eres mi paz, eres mi salvación y eres mi paz, ¿verdad? Y bien bonito que lo decimos. Pero cuando llega el momento de la circunstancia, cuando llega un recibo, ¿verdad?, a tu casa de a lo mejor la energía eléctrica, o de cuentas que no has pagado, o de buró de crédito, y te llega y te dicen: si no pagas en 2 días, entonces voy a embargar tu casa y me voy a llevar todo lo que tienes. ¿Cómo respondemos ante esas circunstancias? O a lo mejor vas manejando, ¿verdad?, tranquilamente por la calle, y de pronto pasa una persona y choca contigo. Y se va. Y te deja con el gasto, y te deja con las cosas todas hechas de cabeza. ¿Cómo respondes ante esa circunstancia? Porque como hijos de Dios tenemos que aprender y llegar a la madurez. No podemos seguir siendo niños fluctuantes. Tenemos que crecer y ser maduros. ¿Y cómo estamos viviendo en esa etapa? ¿Seguimos adorando a Dios? ¿O lo primero que hacemos es buscar la solución terrenal? ¿O cuando te fuiste a acostar y viste que tu hijo a las 2 o 3 de la mañana comenzó a subirle el nivel de temperatura? La primera reacción que a veces llegamos a tener es buscar el medicamento o salir corriendo con los médicos.
Cuando Dios quiere que primero le busquemos a Él. Que primero le busquemos a Él. ¿Cuántos dicen amén? Quiero que me acompañes a Daniel, por favor. En el capítulo 3, verso 4. ¿Ya lo tenemos? Y el pregonero anunciaba en voz alta: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había mandado. Y aquí había un edicto. Esto no era si querían. Esto ya era obligatoriamente que cada vez que escucharan el sonido del tamboril, de la zampoña, todos aquellos que lo escuchaban se tenían que postrar y comenzar a adorar la estatua que el rey Nabucodonosor, había hecho. Y si no, iban a ser lanzados ¿a dónde? Al horno de fuego, es decir, les iban a matar. Había dos opciones: o morían o adoraban la estatua. No había más. Pero quiero que notes algo importante y más adelante vamos a leerlo. En el verso 9, hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: rey para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley que todo hombre al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore las estatuas de oro. Y el que no se postre y adore será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, ¿verdad? No sé por qué siempre hay unos cristianos por ahí que como que nada más están haciendo una revuelta como no están de acuerdo, pero hay unos varones ahí que pues no están de acuerdo a lo que tú estás diciendo, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Estos hombres sabían quién era Jehová de los ejércitos, y sabían a quién tenían que adorar, y sabían que no tenían que postrarse ante otros ídolos, solamente tendrían que adorar al Dios Altísimo, Rey de reyes y Señor de señores. Y había dos opciones. ¿Tú crees que fue fácil? ¿Cómo hubieras respondido tú? En ese momento te postras y adoras esa estatua, o mira, te está esperando ese horno que está en fuego. Si no lo haces, vas a ese horno. ¿Cuál es tu respuesta? Un adorador en espíritu y en verdad, aún pase lo que pase, sabe que solamente adoramos a Dios y glorificamos su nombre, y nadie sobre esta tierra merece la adoración más que nuestro Señor Jesucristo. Y mira lo que pasa más adelante. Verso 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Es decir, ellos estaban firmes y dijeron: no es necesario que te respondamos, tú ya sabes cuál es la respuesta, no te vamos a responder. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Ellos tenían fe, ellos creían, ellos estaban seguros, porque ellos conocían cómo Dios había libertado al pueblo de Israel de Egipto. Sabían cómo Dios había abierto el mar rojo y cómo el pueblo pasó, y habían visto tantas cosas porque conocían la palabra.
Y ellos decían, no importa lo que suceda, sabemos que Dios nos va a librar. Sabemos que Dios va a estar con nosotros. Y quiero decirte que nuestra confianza y nuestra adoración tiene que estar ligada con saber quién es Dios. ¿Conoces a Dios? ¿Cómo le vamos a conocer? ¿Sabes cómo? A través de su palabra. Por eso es tan importante que no cierres nunca tu escritura, ni que la guardes también debajo del colchón o debajo de algún librero, sino que la guardes en tu corazón. Porque en los momentos de dificultad es cuando tú comienzas a recordar la palabra de Dios. Y entonces te acuerdas aquel versículo en Filipenses 4:13 que dice, todo, di conmigo todo, dilo más fuerte, todo. ¿Y sabes qué significa todo? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo. Y entonces tú vas a poder saber que Dios está contigo. Y el siguiente versículo es impactante. 18. ¿Y si no? ¿Alguna vez te has hecho esa pregunta? ¿Y si no? ¿Acaso a estos hombres se les iba cayendo la fe? ¿Cómo ves? ¿Tú qué opinas? Porque en principio ellos estaban muy seguros que Dios podría librarlos, que Dios podía estar con ellos. Y tú puedes ver unos hombres que tenían un nivel de fe muy tremendo. Pues yo imagínate viendo el horno de fuego ahí, y dice que la palabra de Dios que lo calentaron más de lo que, ¿verdad? De lo que estaba puesto normalmente, lo calentaron porque estos hicieron enojar al rey Nabucodonosor. Y se enojó tanto que caliéntenlo más para que cuando los metan, desaparezcan estos tres. No los quiero ver. Y puedes ver que ellos dijeron, no te vamos a responder, solamente a Dios adoramos. Y entonces viene la parte, ¿verdad? La segunda, cuando dicen, ¿y si no? En ningún momento estaban dudando. No era que dudaban, sino que sabían que Dios es soberano. Y a veces es una palabra que no entendemos nosotros, que nos cuesta trabajo entender, pero Dios es soberano. Y soberano quiere decir que Dios hace lo que Él le place. Y tenemos que aprender a entender su voluntad, y tenemos que aprender a entender su propósito. Y cuando Dios se lleva a algún familiar que tú amas mucho, Dios sabe por qué lo hace, y tenemos que decirle gracias, Señor. Pero primero tenemos que estar orando por esa persona, predicándole la palabra para que cuando Dios le llame se vaya con el Señor. Pero no reclamar y decir, ¿por qué te la llevaste, Señor? ¿Verdad? Mucha gente que se ata con esas cosas y decir, pero ¿por qué? Si yo quería tanto a mi papá, ¿por qué te lo llevaste? Cuando sabemos que Dios es soberano. ¿Quién te dio la vida, hermano? Dios. ¿Y quién quita la vida? Dios mismo. Entonces, ¿por qué nos enojamos? ¿Quién te dio el trabajo que tienes hoy en día? No, por eso me pasé 5 años estudiando en la universidad para tener el trabajo que tengo. ¿Sí? ¿Será? Por eso me estoy capacitando todos los días en herrería, en soldadura. Soy el mejor, por eso tengo el trabajo. ¿Será? Todo lo tenemos gracias a Dios. A Dios. Todo lo que somos es gracias a Dios. Si nos movemos, gracias a Dios. Si respiramos, gracias a Dios. Si tenemos zapatos, gracias a Dios. Y si no tenemos, gracias a Dios. Dios es bueno. Y mira lo que respondieron: y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Entonces, rey, hazle como tú quieras, mátanos o déjanos vivir, pero nosotros seguiremos adorando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Hazle como quieras. Y estaban adorando en espíritu, estaban adorando en verdad. En verdad. Porque probablemente dijeron: nos arrodillamos, ¿verdad? Adoramos ahí, nos damos la vuelta y seguimos. Pero ellos sabían que no tenía que ser así, que no tenían que fallarle al Señor. Y estos hombres, de pronto, entonces el rey se enojó tanto que los metieron al horno de fuego.
Y yo creo que el rey se alegró, ¿verdad? Dijo, ya los metí ahí al horno. Voy a asomarme a ver cómo quedaron todos quemados. ¿Y cuál fue su sorpresa cuando se asoma? Dice, a ver ahí, ¿cuántos metimos? 3. A ver. 1, 2, 3. ¿Cuántos metieron ustedes al horno? 3, rey. Nos dijiste que metiéramos a los 3. Bueno, entonces, ¿por qué hay 4 ahí adentro? ¿Por qué hay 4 ahí adentro? A ver, vamos otra vez a contarlos. Mira, ven tú, a ver, quítate esos lentes y ayúdame a contar. Como que ya no estoy viendo muy bien. 1, 2, 3, 4. ¿Qué pasó? A ver, apaguen ese horno, apaguen ese horno. Inmediatamente apagaron el horno y salieron los 3: Sadrach, Mesach y Abed-Nego. Y el rey se quedó asombrado porque Dios estaba con ellos. Sea la circunstancia que tú estés viviendo, el tiempo que tú estés viviendo, si tú permaneces firme adorando al Señor, si tú permaneces firme y diciendo, me des o no me des, yo te voy a seguir adorando, Señor. Si tengo o no tengo, yo te voy a seguir adorando. Yo voy a seguir cantando, te voy a ser fiel a ti, porque yo sé que mi adoración no está ligada a lo que tú me estás dando. Mi adoración está ligada en decirte quién eres tú, Dios Todopoderoso, Rey de los ejércitos, soberano, y Él está con su pueblo. Dice la palabra de Dios que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Iglesia, tenemos que aprender a adorar a Dios, no por lo que nos esté dando o no nos esté dando. Simplemente adorar a Dios porque Él es digno de nuestra alabanza. Dile a la persona que tienes a tu lado, Dios es digno de tu alabanza. Al principio te dije, pregúntale a la persona que tienes a tu lado cómo está. ¿Qué te dijo? ¿Cómo te respondió? Dicen por acá los hermanos, bien, bendecido. ¿Cómo les respondieron allá atrás? ¿Bendecidos? Aleluya. ¿Todos estamos bien? ¿Sí? ¿De veras? ¿De veras todos estamos bien? Nadie vino preocupado. Nadie vino enfermo. Ahí dicen que no, de este lado dicen que sí. Ya oramos, dice la hermana, amén. Pero ¿te das cuenta que a veces respondemos sin realmente decir la verdad? Llega el pastor y te dice, hermano, ¿cómo estás? Bien. ¿No me ves? Bien. Y por dentro traes una tristeza porque te despidieron del trabajo. Y dices, ¿y ahora cómo voy a mantener a mi familia? Pero respondemos y decimos, estamos bien, todos feliz, color de rosa. Pues no, así tiene que ser. Es bueno que digas la verdad, digas, hermano, estoy triste porque me acaban de despedir de mi trabajo, pero quiero que ores por mí para que Dios me dé las fuerzas y para que Dios abra las puertas de un mejor trabajo para mi vida. Y tenemos que aprender a responder la verdad. Te preguntan, ¿cómo te fue, verdad? Y dices, bien, perfectamente. Pero no dijiste que te peleaste con tu esposa cuando venías a la iglesia, porque eso casi no sucede, ¿verdad, esposos? Cuando le dices a tu esposa, necesito que te apures, pero no sé por qué de pronto sacan una como cosa así extraña, una bolsa, especie de cosmetiquera, estilo marca Acme, donde la abren y comienza a salir otra y otra y otra y otro compartimento y otro compartimento, y de pronto se ponen a cremas y se empiezan a pintar y ¿verdad? Y dices, ya vámonos, que se nos va a hacer tarde. Y tu esposa, espérame tantito, todavía no acabo. Pero si ya llevas media hora en el espejo, ¿qué tanto te haces? Me estoy poniendo bella. Y algunos, ¿verdad? Pero ya vámonos, te dije que te levantaras temprano. Y comienza la discusión.
Y a veces el varón viene por delante, viene caminando y la esposa viene atrás. Y llegamos a la iglesia y ¿qué tal? Ay, mi amor, siéntate aquí, no te preocupes. ¿Qué más? ¿Quieres que te traiga agua? ¿Qué es lo que quieres? Un besito, pero saliendo ya vas a ver ahorita que salgamos. ¿Será que estamos adorando en verdad? Todo comienza en el interior, la verdadera adoración, en el interior, donde Dios conoce, para que sea manifiesta en el exterior. ¿Cómo nosotros podemos adorar a Dios? De muchas formas. No cerremos nuestra forma de pensar a solamente cantar. Aunque no estoy diciendo que es malo. Es muy bueno que la iglesia cante y que la iglesia grite y que la iglesia proclame que Cristo vive. Porque la palabra de Dios nos los enseña. Vamos a Salmo 95. ¿Cómo podremos adorar a Dios? Hay muchas formas, pero quiero solamente tomar 3. Salmo 95, verso 6. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? ¿No te has preguntado a veces? ¿Por qué siempre empieza tocando Santi, verdad? En tu luz vemos la luz. ¿Y por qué después tocan más suavecito? ¿Y por qué después se sube el pastor y predica? ¿Por qué? ¿Alguna vez te has preguntado o no te has preguntado esas cosas? ¿O solamente me pasa a mí? Pero ¿sabes qué es bueno que te preguntes por qué hacemos las cosas? Que sepas responder base a la palabra de Dios. ¿Por qué nos arrodillamos y nos postramos? Porque la palabra de Dios nos enseña que lo tenemos que hacer. Y de esa manera puedes adorar al Señor. Salmo 95, verso 6. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová, nuestro Hacedor. Porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Venid, adoremos y postrémonos. Postrémonos. No perdamos esa parte importante. Alzando nuestras manos, Salmo 134. Verso 2. Salmo 134, verso 2. Alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Es bueno que levantemos nuestras manos en señal de rendición y decirle: Dios, tú eres digno de gloria, digno de alabanza. Cuando tú levantas tus manos, estás reconociendo que Dios es el que merece la gloria y que nosotros nos humillamos. Es bueno que lo hagas. Y 3, cantando alegres y aplaudiendo. Salmo 98. Verso 4. Salmo 98, verso 4, dice: cantad alegres a Jehová toda la tierra, levantad la voz y aplaudid, y cantad salmos a Jehová con arpa y voz de cántico. Es muy bueno que lo hagamos, pero Dios está buscando. ¿Será que aquí encontrará Dios esos adoradores? Quiero que mires la escena por un momento. Dios mirando en toda la tierra y buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y que veas, porque si alguien está buscando, quiere decir que no es tan fácil, no se dan en cualquier lugar. ¿Será que tú eres ese adorador? ¿Será acaso esa persona que Dios está buscando? Y que Dios pueda decir: ese hombre, esa mujer tienen el corazón conforme a mi corazón, como lo dijo con David. ¿David se equivocó, hermano? Sí.
muchas veces. Pero venía a los pies del Señor y se arrepentía de sus pecados y volteaba su mirada al Señor. Y eso le daba una nueva oportunidad para estar en la presencia del Señor. Yo no sé cuántas veces tú te hayas equivocado o cuántas veces hayas fallado al Señor, pero este es el día que Dios te está diciendo: arrepiéntete de tus pecados, arrepiéntete de tu forma de vivir y entregarte todo. No va a haber nada que pueda separarte. Tú vas a tener el camino abierto para que tú puedas adorar a Dios y adorar al Rey de Reyes con toda libertad. El pastor dijo: donde está el Espíritu de Dios, ahí hay